Hola, hoy veremos lo que es el límite pi final. Una vez que ya valorizamos los bloques de nuestro yacimiento, la siguiente pregunta es ¿qué excavar? ¿Excavamos todo? ¿Excavamos solo las leyes más ricas? ¿O excavamos leyes superiores a una ley de corte? Y la respuesta no es tan simple, dado que para acceder nosotros al mineral tenemos que excavar una sobrecarga y para profundizar tenemos que cumplir ciertas restricciones geométricas para acceder a él. El objetivo siempre va a ser maximizar el beneficio del yacimiento cumpliendo en este caso restricciones, y al pronto vamos a pasar de un problema minero a un problema matemático con el objetivo de definir una envolvente óptima que maximice el beneficio, en donde vamos a ver varios algoritmos que van a realizar ese objetivo. Entonces lo que veremos en este momento, cubriremos lo que es los algoritmos que existen y combinando con la parte práctica para aterrizar un poco mejor la información. Entonces vamos a ir siendo ya la parte matemática. Inicialmente vamos a definir lo que es un algoritmo. Un algoritmo va a ser una serie de secuencia de pasos destinados a resolver un problema doc, quiero decir un problema en específico. Inputs, procedimiento, resultado. Haciendo algo sencillo, una receta de cocina sería un algoritmo, dado que seguimos una secuencia de pasos de instrucciones las cuales son precisas, ejecutables y no ambiguas, con el objetivo de llegar nosotros a un plato o una comida, pues no. Entonces de la misma manera un algoritmo cumple esa función de resolver un problema en específico. Por ejemplo, tenemos lo que es el problema del sorting, que va a consistir en ordenar muchos números de manera ascendente o descendente. El problema va a ser el ordenamiento, la instancia va a ser los números, la cantidad de números que haya. Entonces es un algoritmo que puede escribirse en lenguaje natural, que es el que nos expresamos, o mediante algo reducido como es un pseudocódigo o un código. Otro ejemplo que podemos ver de ejemplo sería lo que usamos cotidianamente, como es Google Maps usa lo que es un algoritmo para encontrar la ruta más corta, y nosotros al querer llegar a un destino busca lo que es una ruta de las más cortas. Entonces estos pesos pueden ser de acuerdo al tráfico o al tiempo que se tarde en llegar, y de esa forma hallamos lo que es una ruta corta, minimizando el tiempo para llegar a nuestro destino. Estas son aplicaciones, por ejemplo, prácticas de un algoritmo, los cuales van a tener dos partes importantes, que es la instancia, es decir, el problema en concreto que se quiere resolver, y la otra parte que es el tamaño de esa instancia. Es decir, en el problema del ordenamiento, por ejemplo, el tamaño de la instancia va a ser la cantidad de números que va a tener, pues no. Las características van a ser que sea correcto y probado, y asimismo divulgado su veracidad a otras personas con eficiente. Me refiero a lo que vamos a ver en la siguiente lámina, que es principalmente se va a ver con el tiempo que va a tomar realizar ese algoritmo y de brindar los resultados. No es lo mismo trabajar, por ejemplo, en el problema de ordenar números de manera ascendente o descendente, trabajar con 10 datos que trabajar con 1 millón, con 10 millones, dado que el proceso computacional sería más tardado y va a exigir mucho más a la memoria interna. ¿Cómo se mide la eficiencia de un algoritmo? Es mediante el consumo de la memoria interna, y el otro es la velocidad. Para medir la velocidad utilizamos una notación asintótica, que es la big O. Nos va a indicar cuánto va a crecer, si es de manera lineal, de manera exponencial, cómo responde el algoritmo al incrementar nosotros el tamaño de la instancia. Entonces, por ejemplo, tenemos algunos tipos de algoritmos, como son el ordenamiento, que estábamos viendo, el sorting, que es del tipo ON logaritmo de n, donde n va a ser la cantidad de datos. Quiere decir con ello es casi lineal, porque está multiplicado por logaritmo. Si fuera lineal, dejaremos para 10 datos se tomó 10 segundos, para 20 datos se va a tomar 20 segundos, y de manera lineal. Pero hay otros algoritmos que son bastante bruscos, que al aumentar el tamaño de la instancia se van de manera exponencial. Quiero decir que el tiempo de procesamiento es mucho más tardado, es un problema casi lineal, y la programación dinámica es algo polinómico. Este tipo de algoritmo va a tardar mucho más al trabajar con instancias mucho más grandes. Igualmente con ramificación y acotamiento también es de manera polinómica, los cuales van a tardar más si trabajan con instancias más grandes. Entonces es respecto a los algoritmos. Ahora vamos a ver cómo responden las máquinas al tamaño de instancias mucho más grandes, es decir, cuánto es capaz el proceso computacional de realizar ese procedimiento. Si el problema crece, cuánto crece realmente el trabajo. Tenemos esa tabla para 1 MHz, un procesador de 1 MHz. Tenemos el tamaño de la instancia que puede resolver en 1 segundo, en 1 minuto, en 1 hora, y en 1 año y en 1 siglo. Si vemos, por ejemplo, un caso de caminos cortos, está más corta, que es de tipo lineal, en 1 segundo podemos resolver un tamaño de instancia de 10 a la 6, 1 millón de datos en 1 segundo. Pero si es de tipo casi lineal, como es acá logaritmo de n, que es el sorting,
10 elevado a la 4.76. De igual forma, si ya incrementa lo que es la dificultad, como son exponencialmente, el tamaño de instancia a resolver en un segundo ya va decreciendo. Si es n al cuadrado, va a resolver 1000, pero si es n al cubo, va a resolver solamente 100 en un segundo. En caso factorial, solo va a resolver 9 en un segundo. Esto nos va a decir hasta qué tamaño de instancia va a resolver en un segundo, en un minuto, de acuerdo a la complejidad de la instancia mediante la notación O. Es muy importante, ya que lo vamos a ver más adelante. Entonces, continuamos. Y si te preguntas para qué vemos todo esto, ya ahora vamos a ver que los métodos del Ultimate Fit son algoritmos. Entonces, ¿qué métodos existen? Hay métodos exactos, como lo son la teoría de grafos. La teoría de grafos inicialmente nace con Lerch-Grossman, los cuales son matemáticos y plantean un algoritmo basado en la teoría de grafos para desarrollar el algoritmo que maximice el beneficio. Luego de ello, tenemos lo que es el flujo máximo. Lerch-Grossman plantea que el límite del PIT se puede resolver mediante teoría de grafos, pero más adelante Picard dice que también se puede abordar como un problema de flujo máximo, y es lo que plantea, pues no, más adelante. Luego de ello aparecen ya métodos para resolver lo que es ese problema, que es el flujo máximo. El Push Reliable en 1988 por Tarham, y posteriormente ya en 2008 aparece Husband, que plantea en 2008 el Pseudo Flow, que es una metodología para desarrollar el flujo máximo, que tiene bastantes ideas similares a lo que plantea Lerch-Grossman en sus inicios, y estos son los métodos exactos dentro de la metodología tradicional de planeamiento, pues no. Quiero recalcar que Lerch-Grossman apareció en el 65, pero el procesamiento computacional en ese entonces no era tan bueno, entonces se tardó alrededor de 20 años para que salga recién al mercado como un software comercial. Mientras tanto, ¿qué se hacía? Ahí aparecen lo que son los métodos heurísticos. Las soluciones heurísticas, su tiempo de corrida es un poco más rápido, pero no brindan una solución tan óptima. Y el más importante que tenemos es el cono flotante, desarrollado por Panda en 1960. Si lo vemos en una línea temporal, tenemos que Lerch-Grossman inicialmente es un algoritmo basado en la teoría de grafos. Pasa 20 años hasta que recientemente está incorporado en un software comercial que es WIDOL, y luego de ello ya aparece un método más desarrollado, que el cálculo computacional es un poco más rápido, que es de Husband, que es el Pseudoflow, que es una metodología, como se mencionó, para desarrollar ese problema que es del flujo máximo. Y en 2010 ya se integró a software comerciales como lo es Deswik. Sé que parecerá bastante abstracto, pero ya veremos mejor en las siguientes láminas. Recalcando que una heurística produce soluciones factibles sin garantía de optimabilidad. Son muy buenas, pero no son las óptimas, y tampoco no nos dice qué tan malas son respecto a algo óptimo. No nos dan un upper bound, que es definir cuánto está cerca al óptimo, pues no. Entonces, continuamos. Antes de ir ya de frente a lo que son los algoritmos, necesito que puedas entender lo que son restricciones geométricas. Con ello quiero decir que nosotros vamos a tener nuestro tajo, el cual va a tener un ángulo global de talud y puede estar determinado por sectores, por dominios, tanto zona norte, zona sur, zona este, zona oeste, o mediante rosetas geomecánicas, las cuales son proporcionadas por la parte de geotecnia. Para cumplir esas restricciones, vamos a verlo de manera simplista. Tenemos lo que es nuestro modelo de bloques. Ubicamos un bloque base, puede ser el azul, puede haber más bloques, pero tomamos en consideración solo este bloque, el cual va a tener su centroide, y si ubicamos este ángulo, que debe ser el ángulo global de talud, puede reflejarse acá. Igualmente en la otra dirección, considerando que tanto para la zona oeste y la zona este sea el mismo ángulo. Haciendo esa asunción, tenemos que se formaría un triángulo, pero de manera tridimensional se formaría un cono. Todos los bloques que se encuentren dentro de ese cono se tendrían que explotar por temas de seguridad, dado que esos sectores, estos ángulos, son definidos con el objetivo de brindar seguridad y ser estables. Nosotros nos ubicamos en este bloque y asumimos un ángulo de 45 grados. Tendríamos que, al ubicarnos en el centroide del bloque base, a la altura del bloque que queremos analizar, tomando que nuestro bloque va a ser 10 metros por 10 metros, va a ser una longitud de 20 metros, pero como es 45 grados, esta longitud también va a ser 45 metros. Igualmente en esta dirección, y se formaría ese cono, que se extraerían, por ejemplo, 5 bloques en este nivel, 3 bloques en este nivel, con el objetivo de cumplir ese ángulo de 45 grados. Esa visualización e intuición que hemos hecho ahorita se puede traducir
de manera formal utilizando las variables que ya conocemos, que son el K, la ubicación en Z sería 0 y de esta elevación sería el 2. Entonces esta distancia va a ser 2 menos 0, 2 por el tamaño del bloque que era 10, que sería 20 y que nos da igual a esto, pues no. Luego de ello hallamos esta longitud. En este caso el ángulo era 45 y era igual, pero cuando es distinto utilizamos la resolución de triángulos, que sería, no sería cotangente, sería esto entre la tangente, nos daría esta longitud que es el dx, pues no. El dx va a ser igual al tamaño entre la tangente de este ángulo. ¿Y por qué hallamos esa distancia? Al dividirlo nosotros esa distancia entre lo que es el tamaño de bloque en esta dirección, que va a ser 10, por ejemplo acá tenemos 20 entre 10 nos da 2, quiero decir con ello que a partir de este bloque hay dos bloques acá hacia el este y hacia el oeste que se tiene que extraer para cumplir con esta restricción de 45 grados. Esta distancia va a permitir calcular el número de bloques en cada dirección. Entonces los bloques que consideraríamos extraer considerando un ángulo de 45 serían todos los que están en azul, no olvidando que el cálculo del número de bloques sería esa distancia entre el tamaño de bloque en esa dirección. Digo en esa dirección porque estamos viendo en el eje X, ya que el eje Y es otro eje y también hay bloques que se tendrían que extraer. De igual forma se haría en el eje Y como se menciona. Si acá tenemos 3 bloques, también debe haber lo que serían 3 bloques en el eje Y. En total serían 5 precedencias para extraer lo que sería este bloque. He mencionado el término precedencia que hace referencia a extraer este bloque para llegar realmente a este bloque, es decir, se tiene que extraer todos estos bloques para poder llegar a extraer este bloque. Si lo vemos de manera tridimensional, tenemos que para extraer este bloque tendríamos que extraer los 3 que ya vimos que era en el eje X, pero los 3 también en el eje Y. Este bloque está precedido por 5 bloques que son en la parte superior para recién poder acceder a este bloque considerando un ángulo de 45 grados. Entonces, como se menciona, es cuando es constante, pero ¿qué pasa cuando es variable? Es lo que veremos a continuación. Entonces podemos ver en planta y podemos ver que tanto para una zona como para otra zona esa distancia va a ser igual, van a generar un cono perfecto en superficie. Visto de planta, al tener ángulos iguales, el dx y el dy va a ser iguales. Eso es lo que vimos anteriormente. Pero ¿qué pasa cuando es variable? Para cada dirección el ángulo es distinto, es decir, para el este es un ángulo, para el norte es otro ángulo, para el oeste es otro ángulo y para el sur es otro ángulo. Inicialmente definimos que la distancia, que va a haber una distancia asociada a un ángulo este, esta distancia hacia el este va a depender del ángulo, de un ángulo que está definido en el este, pues no. De igual manera para el oeste, para el norte y para el sur va a ser la cantidad de bloques va a ser distinto en cada dirección. ¿Cómo podemos desarrollarlo ello? Igualmente, para calcular la distancia, imaginemos que sea el dx1. El dx1 va a ser el k sub f, es decir, en qué elevación vamos a analizar, y el k sub 0 del bloque base por el tamaño en ese eje, dividido entre la tangente del ángulo, pero en la dirección este, como lo habíamos anteriormente, nada más. A partir de esta distancia, dividiendo entre el tamaño del bloque en esa dirección, por ejemplo, si el tamaño del bloque es 10, sería el dx1 sobre 10, y tendríamos ¿cuántos bloques hay en este eje? Y así, pues, si en el eje Y, por ejemplo, si es 15, dividimos d sub y1 entre 15 y de esa forma tendríamos m1 que sería en este eje, es decir, bloques en el eje este, m2 los bloques en el eje oeste, el n1 en el eje norte de y1 y n2 en el eje sur. Y luego de definir cuántos bloques hay en cada dirección, vamos a definir los candidatos, porque si no delimitamos en sí, va a buscar en todos. Entonces necesitamos definir una lista, el rectángulo, que va a contener a todos los posibles bloques que se deben extraer ya que están dentro de lo que es ese cono. ¿Cómo hacemos ello? M2 ya se mencionó que eran los bloques que se tienen acá, entonces sería I del bloque base menos el M2 y llegaríamos pues no a un punto y el I más M1. Esto es una lista. Igualmente N que va a ser J menos N2 y J más N1, ¿sí? Es como una tabla donde vamos a elegir qué bloques de esa tabla son los seleccionados. ¿Cómo hacemos ello? Pues utilizamos lo que es la fórmula de la elipse, donde A va a ser el tamaño del bloque por el bloque base menos M, es decir, cada candidato que va a ser como un IJ, el MN va a ser como un IJ, se va a evaluar y si caen dentro de la elipse, es decir, que sean menores a menos 1, se encuentran dentro de ese cono y por ende se tendrían que extraer. Esto va a cambiar de acuerdo si M es mayor que I, si N es mayor que I o es menor a I, va cambiando y eso está en la tesis que le estoy mencionando.
Como les menciono, si el valor es menor a 1, se tiene que extraer ese bloque, ya que se encuentra dentro de esa restricción, y si es mayor a 1, está fuera del elipse, entonces no se tendría que extraer. Para verlo de manera más aterrizada, vamos a verlo en Excel. Entonces en este momento, ya estamos aquí, y lo que podemos ver es un ejercicio donde tenemos un bloque base que va a ser el I, va a ser 10, y el J va a ser 10. Su ubicación espacial va a ser 10,10 y el K va a ser 0, pues, ¿no? ¿Qué información más tenemos? Que el tamaño del bloque va a ser 5 en las tres direcciones, y vamos a hacer una simplificación que sea 45 grados. Hallamos el dx1, el dx2, el dy1 y el dy2. ¿Qué distancia va a haber en cada dirección? Que en este caso va a ser 5. Va a ser calculado, como se mencionó, que era el K que se quiere analizar. En este caso va a ser el caso 1 menos lo que sería el K del bloque base multiplicado por el tamaño del bloque en esa dirección, que en este caso va a ser el eje X multiplicado, dividido entre la tangente del ángulo. Entonces es lo que se ha hecho acá en las cuatro direcciones, y es constante dado que solo se ha considerado un ángulo, pero esto va a cambiar si se toman ángulos distintos, como se mencionó. Y el número de bloques se hallaría de X entre el tamaño del bloque. Tendríamos que son todos 1. Luego de ello, ¿a qué me refería con candidatos? Es definir lo que es el M y el N. El M se va a encontrar dentro del I menos M2. El I es 10 menos M2 va a ser 9, y va a ser el M, va a ser el I más el M1, que es el 1, pues no, ya lo tenemos, que es 10 más 1 y es 11. Y el N igualmente va a ser 10 más 1 va a ser 11, y 10 menos 1 va a dar 9, y ya que el N y el M se calculaba el I menos el M, y el J se calculaba el J menos el N, pues no, en cada dirección. Luego de ello ya tenemos lo que es una lista, que sería 9, el 10 y el 11, 9, 10 y el 11. Lo que sigue ahora es combinar, quiero decir, el 9 con el 9, 9, 10, 9, 11, 9, 10, 9, 11, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 9, 11, 10 y 11, 11. Es como crear la vista en planta de lo que es el bloque que se quiere extraer, que es el 10, 10, pero visto de manera en planta, todos los bloques. A estos bloques se tienen que evaluar. Es como está generando los posibles candidatos, solo una matriz, porque si no tomaría todos los valores del yacimiento, sino que está tomando solo una cuadrícula, y estos valores ya entran a evaluación. Si evaluamos lo que es el 9 y 11, teniendo nuestro IJ desde el base, que es el 10,10, ya se calculaba como el tamaño del bloque I menos M. El I vale 10 y el M vale 9. 10 menos 9 es 1, por el tamaño del bloque que era 5, nos da 5. Entonces el A vale 5 y el J va a valer 10 menos 11, sería menos 1, pues no, por 5 menos 5. Pero acá está al cuadrado, entonces se transformaría en positivo realmente. Entonces, si nosotros reemplazamos en esta ecuación, considerando que M es menor a I, ya que 9 es menor a 10 y N es mayor a J, usamos esta siguiente expresión y nos sale que es 2. Por ende, este bloque no se va a extraer. Si seguimos iterando, por ejemplo, con el bloque 10,11, nos sale que es 1. En este caso sí se va a extraer. De igual forma, el bloque 11,10 nos sale que es 1. Y la condición era que si es menor o igual a 1, se tiene que extraer. Igualmente, vemos el 9.9, el 9,9 y vemos que no se va a extraer, ya que nos sale 2. Al evaluar todo, tenemos que únicamente se va a extraer esta cruz, y de esa forma ya sabemos qué bloques se tienen que extraer y se encuentran dentro del cono, considerando nosotros pues no un ángulo de 45 nomás. Pero si son distintos, para visualizarlo mejor vamos a Jupyter y lo vemos mejor. Para hacerlo más rápido, solo he importado lo que es las bibliotecas y para graficar. Luego he introducido el tamaño de bloque, los ángulos para cada dirección, este, oeste, norte y sur. Le he transformado para poder realmente operar más adelante. Nada más definido un bloque base, que va a ser el I base y el J base, el K, es decir, hasta dónde vamos a evaluar, que va a ser el 1, y el bloque base, que va a estar en el nivel 0. Los bloques que vamos a resultar en la parte inferior se van a almacenar dentro de estos diccionarios, dentro de estas listas, y recorremos, pues no, hacemos lo que ya vimos, que es calcular estas distancias en las tres direcciones, calcular esas distancias en los semiejes, calcular el número de bloques
y revisar todos los bloques alrededor del bloque base, quiero decir los bloques candidatos. Luego de ello vamos a filtrar, vamos a evaluarlos, que si se encuentran dentro del elipse, que sean menor o igual a 1, se agreguen y se puedan visualizar, considerando si M es mayor a I, eso es lo que les mencionaba, si N es mayor a J o sus combinaciones. Vamos a la parte de visualizar, luego ya le damos en la parte de ejecutar y ahí lo tendríamos. Tenemos que para extraer este bloque se tendrían que extraer 5 bloques como sus precedentes. Eso es porque hemos considerado un ángulo constante, pero si lo hacemos cambiar, por ejemplo, que sea 65, 45, en este caso sería 30, ya que sea, por ejemplo, 53, y para hacerlo más realista, que acá dale 44, y damos que a una elevación de 3, por ejemplo. Entonces ejecutamos para seguir ejecutando las líneas y finalmente visualizamos y tendríamos este gráfico. Quiero decir que para el primer nivel solo se extraería un bloque, para el segundo nivel se extraería 3 bloques y para el siguiente nivel se extraerían 14 bloques. Entonces de esa forma ya se ha podido ver de manera visual lo que son precedencias considerando las restricciones geomecánicas. Entonces continuamos.